Pero regresando uno a la pregunta, tenemos muchísima tecnología y muchísimos avances aquí, el celular, etcétera. O sea, ya hemos democratizado. A mí de repente, como hace rato que había tantos muchachos que me da mucho gusto, a mí me gustaría volver a estudiar para cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? Como dicen, el mindset, porque a lo mejor uno ya lo tiene demasiado, pensamos todavía en tarjetas perforadas y cosas de ese tipo, entonces eso ya no existe, o sea, hay que cambiar el mindset, inclusive nosotros, para una visión un poquito más abierta. Hay temas como el metaverso, que cuando te lo platican no te lo imaginas. Entonces dices, ¿cómo es posible que haya una plataforma orientada para niños de 8 a 14 años? Y entran y conviven y son felices ahí. No sé si respondió, me di muchas Claro, creo que hay muchos beneficios, ¿no? Hay beneficios, los hemos platicado, ahorita estamos ya entrando ya del contexto, de lo que se está haciendo, las soluciones tecnológicas. Y Mario, bueno, pues creo que también platicar de ahorros es importante para que se entienda el retorno de la inversión cuando se estén implementando ya tecnologías, cuando ya se está simplificando los procesos, cuando se están haciendo menos burocráticos estos procesos. Hay ahorros. Platícanos un poco esos ahorros para que la sociedad converse, apoye, inclusive también los gobiernos locales, ¿no? Porque tú emprendes muchas capacitaciones constantemente, estás yendo a todos los municipios a entrenar, a capacitar, a incentivar a que se metan, que cumplan con sus KPIs para cubrir estos requisitos que órdenes de comercio internacional solicitan y requieren, pues para que podamos mejorar en esta plataforma, ¿no? Sí, sin duda hay mucho ahorro en la mejora regulatoria. Para los que no entendemos todavía ese concepto de política pública, pues la mejora regulatoria lo que busca son mayores beneficios que los costos que se generan a través de todo esto. Y hay diferentes tipos de mediciones. Uno es el costo económico social que ya mencionaba Iván hace un momento. Es todo lo que le cuesta a un ciudadano el poder interactuar con el gobierno a través de los trámites y servicios. Es decir, el número de veces que tiene que ir a la oficina para poder pedir informes, si entiende o no los requisitos que están ahí explicados o mal explicados, si tiene que ir a ver a un notario, a un ingeniero para que les ayuden a entender ese requisito, el número de personas que interactúan para poder obtener el resolutivo final o lo que les van a entregar a los ciudadanos, el costo del transporte público o las horas que un empresario pequeño tiene que cerrar sus cortinas para acudir a hacer los trámites. Entonces se contabilizan y se monetizan muchos aspectos, y al tener la mejora regulatoria, pues esto es lo que se busca, ¿no? Obtener esta famosa ley de Pareto, en donde tengamos un 80% de reducción con un 20% más de procesos y agilizados. Entonces, hay sin duda un ahorro, pero no solo por la parte de la ciudadanía, sino también la parte del gobierno, ¿no? En la impresión de papeles, que todavía la ley de archivo nos obliga a seguir guardando cientos y cientos de hojas en cada una de las oficinas, pero afortunadamente estas mismas leyes de gobierno digital nos pudiera hacer la par de poder almacenarlas de manera digital y poder imprimirlas cada vez que lo requiramos, ¿no? Pero hay un ahorro en el gobierno, en el ahorro del papel, hay un ahorro en el número de personas que decidamos que firmen un resolutivo final, o que sea a través de una firma electrónica avanzada la firma, que no tengamos que recurrir para pasar y con diligencieros ir de una secretaría a otra secretaría recorriendo firmas y gastando más en combustible. Por supuesto que hay un ahorro generalizado tanto para la ciudadanía
como para el gobierno. Y tenemos implementación de varios proyectos en el gobierno del estado de Quintana Roo. Uno de ellos es, por ejemplo, una ventanilla digital de inversiones, que es un trabajo que se está haciendo con la OCDE. No somos el primer estado, pero sí estamos buscando ser el estado que tenga mayor atracción de inversiones a través de esta ventanilla. Es que los empresarios no tengan que venir al estado para poder ni comprar un terreno. O sea, estamos viendo en 3 aspectos: la traslación del dominio, que es la compra y la adquisición del predio, la apertura del negocio o la construcción del mismo negocio. En esos mismos 3 aspectos el empresario no tenga que acudir hasta acá, sino a través de una ventanilla digital poder hacerlo, e involucra ponernos de acuerdo en muchas cosas, que supuestamente en el gobierno ya estamos en casa, pero cada uno tiene sus propias instrucciones y legislaciones a seguir. Entonces estamos en el primer año del proyecto. El proyecto se desarrolla en 2. A finales de septiembre ya debemos haber tenido implementada esta ventanilla digital. Ya estamos en el proceso de implementación y hay un ahorro considerable, no solo para el inversionista, sino también la misma atracción. Hablabas del retorno de la inversión. Todos quieren invertir en el estado de Quintana Roo por el rápido retorno de la misma inversión, pero nos piden consideraciones, nos piden que tengamos las reglas del juego parejos para todos. Otro de los proyectos que tenemos, que fuimos invitados por el KIT a participar y nos toca ver la parte regulatoria, es el despliegue de infraestructura pasiva en materia de telecomunicaciones. La infraestructura pasiva son todos estos ductos, postes, cables que se ponen para que posteriormente la infraestructura activa, que es las antenas y las señales que se venden en materia de telecomunicaciones, puedan ser puestas, ¿no? Entonces, es también a través de una ventanilla de inversiones en donde nos están pidiendo que todos los municipios tengamos el suelo parejo y también el gobierno del estado. Y así como ese, hay varios proyectos, como las ventanillas digitales, que no son solamente de inversiones, y algunos otros. Y para ir cerrando ya la pinza de esta conversación, que realmente aquí nos podemos llevar un buen rato, creo que yo no había visto en un panel a 3 eminencias juntas de esta calidad para estos temas. Y Alfredo, la identidad, ahorita como mencionabas, los certificados digitales, ¿no? Quintana Roo tiene una autoridad certificadora, podría administrar también certificados digitales, emitirlos a los ciudadanos, por ahí una identidad digital. Hay comercio internacional con firma electrónica, ¿no? Puedes firmar trámites de España, de la Unión Europea, bajo los convenios que se estipulan. Y bueno, con esto una identidad digital, ¿no? La identidad digital puede facilitar el comercio electrónico. ¿Puede utilizarse esta identidad digital para facilitar el comercio electrónico en México? Claro, definitivamente, completamente de acuerdo. A final de cuentas, pues la identidad digital te identifica, te distingue y obviamente, pues claro que puede servir para facilitar. Mira, comentábamos algo de diferentes tecnologías, comentabas algo del comercio internacional. El propio Código de Comercio del 2003 reconoce el uso de certificados extranjeros para comercio internacional y son perfectamente válidos en territorio nacional. También comentaba Pepe cuestiones interesantísimas, comentaba blockchain, comentaba inteligencia artificial y comentaba el tema de los entornos virtuales, ¿no? Bueno, ¿ustedes creen que esos 3 conceptos están regulados en México? ¿Hay alguna ley que regule blockchain? Pues, ¿qué creen? Sí. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entra en vigor a nivel nacional el próximo año, establece como mensaje de datos el uso de cadenas de bloques, de blockchain específicamente. ¿Ustedes creen que está regulada la inteligencia artificial en México? Claro que sí. En el reglamento de la protección de datos personales establece en particular la toma de decisiones automatizadas. El proveedor de productos o servicios que utilice inteligencia artificial debe de dar a conocer al consumidor final que la decisión de determinado proceso se toma de manera automatizada.
Sabes que también en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hay un apartado de justicia digital y que ahí se establece la posibilidad de audiencias virtuales en el metaverso. Fíjate nada más, o sea, la verdad es que no nos espantemos por el uso de nuevas tecnologías y en el ámbito penal nos da por querer modificar leyes y es absurdo, la verdad. Fíjense, ¿qué es un delito? Un delito es una conducta humana tipificada y alguna cosa, N cosas, pero conducta típica, antijurídica y culpable, es la definición tradicional de delito. Es una conducta del hombre, de la persona, no de la maquinaria del equipo. Entonces, estamos preocupadísimos por reformar el Código Penal y crear un catálogo de 500 delitos cuando realmente es necesario ese catálogo. Mejor vamos a aprovecharlo para simplificar trámites, mejor vamos a aprovechar esa expertise y ese conocimiento para hacer cosas que pueden ser mucho más productivas. Mira, la reforma del 99 al Código Penal, cuando creó el delito de acceso ilícito a equipos y sistemas de informática, fue una, iba a decir pirria, pero no ha habido una sola persona que haya sido condenada por ese delito. ¿Y por qué? Porque se equivocaron en la redacción. ¿Quién crees que hizo la redacción? La hizo pues un técnico que no sabía nada de derecho. Entonces, ¿qué fue lo que puso? Bueno, a quien entre a un equipo de cualquier forma que esté protegido por un sistema, un mecanismo de seguridad. ¿Cuál puede ser? Se le olvidó definir mecanismo de seguridad. ¿Qué es un mecanismo de seguridad? Un password, una contraseña, 2 perros en la puerta, pues ¿qué te diré? Cifrado, no cifrado, pero el problema no está ahí. Entonces, si yo entro a un equipo que no es mío, pero no tiene un mecanismo de seguridad, ¿no cometo el ilícito? Pues es absurdo, es como decir, comete el delito de intrusión, de allanamiento de morada, solamente si tiene puerta. Y si no tiene puerta, ¿qué? También lo cometo. ¿Qué necesitamos? Abogados e ingenieros y técnicos trabajar en conjunto para hacer las cosas bien. Así de simple. Así de simple. Pues Mario, para cerrar el panel, hablando en este contexto y bueno, aquí reunidos, creo que es fundamental la colaboración entre el sector público, privado, la sociedad, la academia, lo hemos visto, la gobernadora también lo comentó. En este punto, ¿cuál sería el mensaje? Y sobre todo que hemos estado en mesas de trabajo en estos últimos 2 meses, creo yo, para desarrollar el plan de desarrollo estatal a 25 años, 2025-2050. Han habido propuestas, pero aquí nos toca entablar una propuesta para hablar de este plan estatal de desarrollo a los próximos 25 años. ¿Cuál es tu visión? Y en esta colaboración multisectorial, ¿qué se viene? Lo comentaba la gobernadora Mara Lezama en sus palabras antes con los jóvenes. El gobierno del estado de Quintana Roo y ella en lo particular siempre pide ayuda porque no puede solo el gobierno, no puede transitar solo el gobierno imponiendo disposiciones para todos y tratando de que todos la acaten. La ayuda se pide al sector empresarial, se le pide al sector académico. He escuchado en varias pláticas también a mi compañero Ayuso del ICIT, que siempre habla de esta famosa triple hélice, ¿no?, entre la academia, la iniciativa privada, y es en verdad así como debemos trabajar en el gobierno. Y no es un tema de discurso político, es que no podemos en realidad avanzar si no tenemos la imagen completa de todo el panorama, ¿no? Y esta imagen solo nos los da el sector académico y el sector empresarial trabajando en conjunto con el gobierno. En efecto, hablabas de un plan estratégico de desarrollo sustentable para el estado de Quintana Roo que irá del 2025 al 2050, un plan muy ambicioso,
No hay ningún estado, ninguna entidad federativa en México que esté trabajando en estos planes. Trabajamos, por supuesto, en los cambios de administración, en los planes estatales de desarrollo que siempre se hacen por ley, por decreto, pero en este plan estratégico, el cual será revisado cada determinado tiempo, tendremos que contemplar muchas cosas, no solo de la mejora regulatoria, sino de muchos otros aspectos. Y la mejora regulatoria, afortunadamente, en el sector en el que yo estoy trabajando, toma cada vez más acción, más campo de acción. Desafortunadamente no tiene estos dientes que hablas de la transparencia y que hablas de otros aspectos, porque nosotros nos dedicamos a exhortar y a solicitarles que trabajen en la implementación de esta política pública de mejora regulatoria, pero en algún momento lo tendremos. En algún momento es tan transversal la mejora regulatoria que ya son temas del día a día. Lo comentaba la doctora Claudia Sheinbaum también en sus políticas, y al aperturar en el primer día de gobierno mencionaba temas del gobierno digital, mencionaba temas de la mejora regulatoria, de los trámites y servicios, se mencionan prácticamente en todos los debates, en los puestos de elección. Entonces ya es un tema a considerar y en el cual tenemos que trabajar, no desde hoy, sino desde ayer, porque es esta parte de interacción, nuevamente decía, como pudiera ser la parte más empática que tiene el gobierno con la ciudadanía para poder interactuar. Muy bien, pues agradecerles a los tres por haber estado en este panel tan importante ahora con este contexto, y estamos aquí reunidos gracias pues a eso, a la colaboración entre los órdenes de gobierno, ¿no?, la academia, ¿no?, los académicos, y también la iniciativa privada, y pues nada más que agradecerles. Muchas gracias. Hollywood, muchas gracias. Y bueno, vamos a una nueva presentación. Agradecemos a todas y a todos que estén aquí presentes, también los que están en línea, recordándoles que bueno, es un evento totalmente gratuito, que lo hacemos con todo gusto y realmente con el objetivo de poderles brindar conocimiento incluyente para esto precisamente, tener a todos. No, las dejamos, no te preocupes. Sí, después seguimos con otro panel, para no mover. Sigues tú, mi estimado Andrés, por favor. Vamos a continuar con nuestro congreso, esperando que todos estén, pues obviamente, conociendo mucho más respecto a esto que es la identidad digital, la transformación digital. Le damos la bienvenida a Andrés Cepeda, director comercial del FIMPE. Vamos a platicar algo bien importante, que son los procesos de originación de una identidad. Cómo hacer un onboarding digital seguro en el ecosistema financiero. Bienvenido, Andrés Cepeda. Bienvenido. Muchísimas gracias, Iván. Buenas tardes. Un gusto. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y ahorita en lo que me ayudan a poner la presentación, pues yo vengo aquí de FIMPE. FIMPE es una empresa que se dedica a proveer servicios para validación de identidad desde hace más de 19 años. FIMPE es una empresa mexicana, tiene más de 19 años. Yo estoy en la dirección comercial y pues la idea de venir a platicar hoy en este evento es reforzar pues varios temas que ya se han comentado en estos foros. Que tienen que ver con identidad, que tienen que ver con onboarding, que tienen que ver con cómo reforzar la seguridad en varios procesos. Y uno de esos procesos en donde es trascendental cuidar la identidad, porque tenemos un grave problema en México, en el mundo, es justamente en un onboarding digital. Y vamos a partir primero pues definiendo qué es un onboarding. Si me pueden ayudar a pasar a la que sigue, por favor. Si buscamos una definición de onboarding, se refiere al proceso de orientar y guiar a los clientes a través de su primera interacción
con un producto o servicio de manera remota. ¿Y esto a qué se refiere? Es ese proceso de acercarle a las personas, a los usuarios, algo, un producto, un servicio. En el mundo financiero se utiliza mucho este tema de onboarding digital. Seguramente todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos tenido una interacción con este proceso de onboarding digital a la hora de que pedimos un crédito, un préstamo, una tarjeta de crédito. Hoy en día, muchísimo más que hace, previa a la pandemia, hace 4 o 5 años, hoy estamos todavía más en interacción con este proceso de onboarding digital, porque hoy también en México tenemos muchísimas empresas financieras que se hacen llamar fintechs o empresas financieras tecnológicas, que han llegado y que empiezan a ofrecer productos todo desde pues, un celular, ¿no? Entonces, bajando una aplicación, uno puede correr una serie de pasos en donde uno se identifica, demuestra ingresos, comprobante de domicilio, hasta poder obtener o contratar un producto financiero, ¿no? Llámese tarjeta de crédito o un préstamo. Si le podemos dar a la que sigue, por favor. Y dentro de este onboarding digital hay un subproceso muy importante en donde nosotros estamos muy enfocados, que se le conoce como KYC en inglés, Know Your Customer, o conoce a tu cliente, en donde las empresas que otorgan o que están buscando ofrecer un servicio o un producto a través de un medio digital tienen de cierta forma que asegurarse que la persona que está atrás de un dispositivo móvil es quien dice ser, incluso que sea una persona, porque hoy pues ya en el mundo y en México pues ya empezamos a escuchar muchos casos de terror en donde hay identidades ya sintéticas, en donde por medio de un avatar se pueden hacer pasar por una persona, en donde uno en un video se ve como si fuera una persona, como si fuera uno mismo, con movimientos faciales, con movimiento de ojos y hablan como si fuera una persona. Entonces, dentro de este proceso de onboarding digital, este subproceso se vuelve clave para pues, poder cuidar la identidad de las personas. La que sigue, y que justamente, y uno de los, pues incluso del nombre del Congreso, en temas de identidad, pues tenemos en México un grave problema que es el fraude por robo de identidad. En México es 8º lugar en el mundo en temas de robo de identidad, es decir, somos el 2º lugar en América Latina, solo abajo de Brasil. En el 2021 nada más, en datos del Banco de México y de Conducef, hubo 4.4 millones de reclamaciones a instituciones bancarias por este problema. El 2023 se perdieron, o este problema de robo de identidad costó a los usuarios 23,000 millones de pesos. O sea, es un grave problema que tenemos. Y si le pueden dar a la que sigue, por favor. Y pues esto nos lleva a una conclusión en donde en México pues tenemos un grave problema de identidad, y todo nace desde la generación y la unificación de la identidad, y que ya lo hemos platicado, ¿no? Ha habido varios esfuerzos por parte del gobierno para generar una identidad, sin embargo, no llegamos a tener una identidad unificada, seguimos en México sin tener una identidad unificada y que nos pueda servir posteriormente para una autentificación y con esto hacer frente a todos estos problemas de robo de identidad. La que sigue, por favor. Hoy en México realmente tenemos 2 tipos de identidades, una fundacional, o sea, desde el inicio, desde que nacemos, el gobierno nos entrega una identidad a partir de un acta de nacimiento, y se tiene previsto desde 1992 que se emita una cédula de identidad desde nacimiento. Sin embargo, pues creo que todos los que estamos aquí, ninguno tiene una cédula de identidad, es algo que nunca se hizo. Y por otro lado también tenemos identidades funcionales. La identidad funcional más famosa, o la que todos seguramente ocupamos incluso para identificarnos, es la electoral, que es la credencial para votar. También tenemos el tema de impuestos con la e-firma del SAT o el FIEL.
En temas de salud también, el IMSS, el ISSSTE a veces emite credenciales, son identidades que tienen un propósito y nos sirven para algo. La AFORE también nos toma biométricos también para podernos registrar. Seguridad Nacional. La que sigue, por favor. Y pues un poquito para platicarles cómo ha sido la historia o los inicios del tema de identidad. Pues todo esto empezó desde 1928, se empezaron a emitir las primeras actas de nacimiento, que es nuestra primera identidad fundacional. Entonces, desde el inicio, desde 1928 nos empieza a dar el gobierno una identidad a partir del acta de nacimiento. Posteriormente, en 1936, ya hubo varias iniciativas para crear un registro de identificación, un Servicio Nacional de Identificación, cédula de identificación ciudadana. En 1947 hubo otra iniciativa para crear otro registro de población e identificación, en 1974 otros, y por fin en 1992 nació la RENAPO, que es la que hoy pues, nos genera hasta el momento la identidad. Desde ahí parte una CURP, sin embargo, seguimos sin tener en México una cédula de identidad. En otros países, desde que uno nace, tiene una cédula de identidad y esa cédula de identidad no cambia. En México, por mucho que sí existe una ley que habla de una cédula de identidad, no la tenemos, ¿no? Y entonces, hoy, si le podemos dar a la que sigue, como no tenemos justo esta cédula de identidad, se empezó a contemplar el uso de identidades funcionales para podernos identificar. Y de ahí pues empezamos a utilizar la credencial para votar, para obtener un crédito, para podernos identificar, para poder ir a temas de impuestos y decir que este soy yo, este soy Andrés. Ya pasaron 30 años desde que se hizo esto. A la que sigue, por favor. Y pues esfuerzos importantes que se han hecho en tema de identidad es desde la implementación de la CURP en 1992, luego la homologación o la homogeneización, la modernización del registro civil en donde se ligó la CURP con el acta de nacimiento y pues hoy que pues, está en iniciativa y que están incluso en temas para el 2025, la posible CURP con foto, CURP con biométricos, ¿no? La que sigue. Entonces, realmente, ¿qué opciones tenemos para temas de identidad en México? Ya que no tenemos una cédula de identidad, lo único que podemos utilizar son certificados de firma, que nos pueden servir, el certificado de la e-firma que emite el SAT, nos sirve como un medio de identificación, porque cumple con todas las características para que ya es una entidad, es una autoridad que emite un certificado a partir de un proceso de identificación, la CURP y la credencial para votar. Entonces, pues para poder, la que sigue por favor, para poder mitigar el problema de robo de identidad, ¿qué se puede hacer? Partiendo de que hoy no tenemos una cédula de identidad que nos da una identificación desde inicio y que tenemos que ocupar identidades funcionales para poder identificarnos, ¿qué se puede hacer y que está haciendo, por ejemplo, el sector financiero? Es utilizar las bases de datos públicas. El INE tiene un servicio de verificación de datos en donde se pueden mandar validar datos y biometrías, que con eso se puede cotejar que la persona que está detrás de un dispositivo móvil realmente es la dueña de esa credencial, se valida su biometría, su rostro o su huella y verifican, esto seguramente lo han vivido ustedes con bancos. Hoy también en un modelo digital, cuando uno trata de hacer una originación digital, le capturan su selfie y esa selfie normalmente viaja y se valida contra lo que el INE tiene en su base de datos nominal. Tenemos también bases de datos de RENAPO en donde hoy podemos verificar que una CURP existe, cuál es el estatus de esa CURP, que esa CURP hoy ya está ligada a un registro, a un acta de nacimiento, o sea, ya está ligada a un registro civil, podemos decir que ya se está unificando la identidad y pues con los esfuerzos que vienen, que ojalá que hoy sí se puedan ligar biometría a la CURP, pues se pueden validar datos ante el SAT, ante el IMSS, ante la SEP, temas de listas negras
Y posteriormente, bueno, pues también en FinPe tenemos algunas otras soluciones para hacer el onboarding digital más seguro, temas para poder verificar que cuando se toma una biometría facial, por ejemplo, también se pueda verificar que no se le está tomando una foto a una fotografía, una foto a un video o una foto a una identidad sintética. Entonces también hay tecnologías para poder hacer eso. La que sigue, por favor. Y pues básicamente pues dentro de lo que nosotros ayudamos en FinPe a las instituciones, trabajamos mucho con instituciones financieras, lo que nosotros hacemos es ayudar, tenemos conexiones a todas esas bases de datos gubernamentales que nos ayudan a verificar que los datos que está proporcionando un usuario desde una aplicación existen realmente ante RENAPO, ante el INE, podemos verificar la biometría también ante el INE. Ayudamos con el cumplimiento de la regulación, también hay temas regulatorios atrás de esto, y pues obtener información para toma de decisiones. La que sigue. Y pues básicamente la clave que nosotros mencionamos que debe de tener un onboarding para poder asegurar que la persona es quien dice ser y poder mitigar este problema de robo de identidad a partir de que hoy no tenemos una cédula de identidad única, tenemos que utilizar identidades funcionales como la credencial para votar, pues es meter la mayor cantidad de candados posibles a un proceso de verificación de identidad, verificar la mayor cantidad de datos, la mayor cantidad de biometría, si incluso se puede meter más bien un tema de validación de biometría, eso nos va a dar los candados suficientes para que si alguien está utilizando una credencial para votar falsa, si alguien está utilizando tecnologías de deepfake en donde se están haciendo por medio de video pasar por una persona, un video que tiene audio e imagen, no pueda pasar y ese defraudador no pueda obtener un servicio financiero a nombre de alguien más. Entonces, meter todos los candados, utilizar toda la tecnología que hoy existe en el mercado para poder hacer frente a este problema de robo de identidad. Esa sería la recomendación. El NIST, que es un instituto de estándares internacionales, arroja un nivel de seguridad de acuerdo a los candados que se le metan a ese proceso, y siendo el nivel 4 es el candado pues más alto, que tiene la seguridad más alta, y en donde ya se valida la identidad a través de una biometría. Entonces, pues la sugerencia, sobre todo por ejemplo para el sector financiero, que es con los clientes que más trabajamos, es siempre que se haga una validación biométrica, porque eso ayuda a que por lo menos tener una certeza muy alta de que la persona es quien dice ser, y pues nosotros como usuarios, pues verificar que las empresas con las que estamos queriendo trabajar o contratar un servicio, por ejemplo una tarjeta o un crédito, sí cumpla con ciertas características de identidad para saber que si llega un defraudador o alguien se roba mi credencial o alguien se roba mis datos, por lo menos no pueda pasar esos candados de seguridad para contratar un servicio financiero, que no se pueda hacer pasar por mí, que no pueda falsificar mi identidad o pueda robar mi identidad. Y la que sigue. Pues vamos un poquito hablando y ya nada más para cerrar, pues FinPe, nosotros tenemos la capacidad de hacer todos estos procesos de validación de identidad. Tenemos más de 120 clientes y pues bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Solamente quisiéramos revisar si tenemos la presentación de Quetzal Sab. La presentación de Quetzal. A ver, porfis. Quetzal, si puedes pasar, por favor. Por ahí, cabina, tenemos la imagen que debe de ser la final, donde se encuentra Quetzal, por favor, en lo que vamos viendo el material.
Vamos a continuar con nuestras ponencias. Y bueno, tenemos al maestro Quetzal Saf, quien, bueno, representa un proyecto importante para nosotros en Robo de Identidad. Quetzal pues ha colaborado ya con Robo de Identidad desde hace algunos años y buscamos con este proyecto pues fomentar la inclusión de las comunidades indígenas a la digitalización. Hay de indígenas, inclusión a la digitalización, segura Quetzal. Bienvenido a este congreso que es también parte de la estrategia que llevamos a cabo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por, es un honor estar acá, ser partícipe en este congreso. Y cuando estén listos con la primera página, por favor. Y alguien se le perdieron las llaves por ahí, si alguien encuentra algo, ahí el compañero está ahí. Había preparado una presentación y anoche me quedé dormido en el escritorio. Cuando desperté a las 2 de la madrugada, se había ido la luz y se había ido la presentación. A las 5:30 volví a despertar para continuar y en 2 horas y tanto lo hice. Afortunadamente fue relativamente rápido y pues se fueron algunas fotos por ahí que ya no las volví a encontrar y las hice así porque ya estaba, ¿no? Y las preparé con muchísimo gusto. El tema que a mí siempre me ha interesado y que siempre ha sido para mí con mucho gusto hacerlo por más de 30 años, es acerca de pueblos indígenas. He tenido la oportunidad de trabajar para las Naciones Unidas. Estuve 4 años en Ginebra como experto de los mecanismos de los derechos de los pueblos indígenas. Estudié Derecho Internacional, Derechos Humanos, Propiedad Intelectual, Pueblos Indígenas. Y hice unos estudios acerca de la religión y las tradiciones indígenas del mundo, el cual me llevó a viajar muchísimas partes del mundo, haciendo preguntas a pueblos indígenas del mundo acerca de cuáles son sus religiones, cuáles son sus tradiciones y qué es la espiritualidad para ellos. Gracias a eso, es que se hicieron junto con un grupo de trabajo el diseño de los pueblos indígenas en los 90s. Y de ahí es que nació la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para mí, lo que antes, de muy joven, cuando yo vivía en México, crecí en Holanda y estuve 32 años ahí. Y es ahí donde tuve la oportunidad de estudiar todo esto. Y bueno, les voy a hablar de los pueblos indígenas y la digitalización. Las brechas digitales en la tecnología y pueblos indígenas. ¿Cómo influye la tecnología en los pueblos indígenas? El empoderamiento digital impulsa el diseño internacional de las lenguas indígenas, en el cual México es el país anfitrión de las lenguas indígenas del mundo. El empoderamiento de las lenguas indígenas en la era digital. Y estudié con una persona en Leiden, en la Universidad de Leiden, en Holanda. Jenner se llama él es de Valladolid, él es maya hablante, y él lleva este fabuloso programa que se llama Voces Globales, en donde se le pretende dar voces globales a los pueblos indígenas del mundo por medio de su digitalización en la lengua. ¿Sí? La primera, por favor. La próxima. La triple barrera que existe para reducir brechas digitales para pueblos indígenas es la falta de acceso a la electrificación u otras fuentes de energía.
menores niveles de ingreso, el cual se hace casi imposible comprar esos programas que se ofrecen en los dispositivos tecnológicos, limitadas habilidades digitales, limitadas, son muy limitadas, porque los pueblos indígenas estamos de verdad muy atrasados. Sin embargo, se empiezan a crear leyes desde hace como 15 años atrás, empezaron a crearse leyes y leyes. Hay muchos pueblos indígenas que ya están muy adelantados en esto, algunos no. En México contamos con unos programas, proyectos, sobre todo en Oaxaca, súper interesantísimos acerca de las habilidades digitales. La próxima, por favor. ¿Cómo influye la tecnología en los pueblos indígenas? La tecnología en manos de las comunidades indígenas es una herramienta increíblemente poderosa, en donde se preservan y se revitalizan las culturas, lo podríamos utilizar así. Tanto es así como les voy a dar un ejemplo. En Carrillo Puerto tenemos por medio de la en maya. De esta manera se revitaliza la lengua, pero también sus costumbres. Y a mí hace unos meses atrás escuché, y voy a seguir nombrando cada vez que yo tenga la palabra, la voz, algo que me llamó mucho la atención y que lo estamos perdiendo, que viene siendo las canciones de cuna. Las canciones de cuna ya no las escuchamos, y mucho menos en los idiomas mayas, ya no existen. Ahora los niños se van a dormir con el teléfono, se los pone la mamá para que duerman, no les pone ni cri 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 cri, como era antes. Ya no se las ponen esas, les ponen reggaetón, no vete a saber qué cosa les ponen, ¿no? Pero las canciones de cuna. Y vi la tesis o el trabajo de una persona que realizó un trabajo para digitalizar las canciones de cuna para que vayan en los teléfonos y puedan ser cantadas a los niños. Me pareció fenomenal porque no había yo escuchado de eso, y la verdad yo creo que ojalá alguien por allá lo haga y se digitalice. Los usos sociales que se están dando a los nuevos medios digitales en las comunidades indígenas a través de Internet, que lazos entre grupos integrantes y migrantes. Y aquí voy a poner un ejemplo de cuando hablamos de indígenas y migrantes. Por ejemplo, los triquis que viven en Estados Unidos tienen unas comunidades indígenas en el extranjero increíblemente grandes. Muchos indígenas de Oaxaca, de Chiapas, que viven en Estados Unidos, también ellos ya tienen sus comunidades, sus grandes comunidades, en donde crean también, tomando en cuenta que yo también he vivido en el extranjero. Cuando vives en el extranjero, como que se te agudiza el amor a tu país. El amor a tu país, el amor a donde vienes, a donde vives, se te agudiza, te entra nostalgia. Y cuando te entra esta nostalgia, cocinas, bebes, cantas, canciones que tú nunca pensaste que te iban a llamar la atención, que alguna vez probablemente pensaste, no, a mí esa canción no me gusta, ¿no? Pero cuando estás en el extranjero, sí te recuerdan y te vienen a ti. Esto es parte del uso social también que se logra por la digitalización y cómo se va utilizando en la parte social. ¿Cómo afecta o beneficia el Internet en el uso de lenguas originarias? Tiene sus lados también que yo he visto cuando me voy a comunidades. Yo mi trabajo casi siempre estoy en comunidades. Me voy a comunidades, me meto allá, me quedo ahí por días a dar talleres. Mi pasión es el derecho y enseñarles sobre su derecho, el derecho indígena, y cómo se aplica, cómo se está aplicando en Quintana Roo, ¿sí? Una de las cosas que a mí me ha tocado bastante y lo sentí fuerte sobre la digitalización es la música en las comunidades indígenas, esa música que hoy en día escuchamos
que puede ser una música que para muchos es risa, pero verla en niños indígenas y haciendo movimientos no tan cómodos, es fuerte verlo en comunidades. ¿Beneficia bastante el Internet? Sí. Afortunadamente también me dio muchísimo gusto estar en comunidades por Carrillo Puerto. El sábado pasado estuve en La Esperanza, a 4 horas de Playa del Carmen, a 2 horas de Carrillo Puerto, y en un pueblo lejano metido ahí, había Internet. Fabuloso, la verdad. Eso, este año he viajado mucho a lugares muy lejanos y me ha gustado mucho ver que tenemos el Internet. Es ahí donde tendríamos que dar educación de Internet a las comunidades en las cuales nadie lo está haciendo. Nadie, no existe esto. La próxima, por favor. ¿Cómo influye la tecnología en los pueblos indígenas? En manos de las comunidades es una poderosa herramienta. ¿Qué usos sociales están dando a los nuevos medios digitales y comunidades indígenas? ¿Y cómo afecta o beneficia el Internet? Esta ya lo habíamos visto. La próxima, por favor. El empoderamiento digital impulsa el diseño internacional de las lenguas indígenas y, como les había dicho, México es el anfitrión. Y casi a 2 años del diseño internacional de las lenguas indígenas, 11 estados firmaron. Cuando nos referimos a estados, aquí son países, a la UNESCO para desarrollar planes nacionales destinados a salvaguardar, revitalizar y promover las lenguas indígenas, en especial enfoque en el empoderamiento digital, abordando los desafíos digitales. Una de las preocupaciones apremiantes que fueron planteadas durante la 10ª reunión del Grupo de Trabajo Mundial conciernen la falta de compatibilidad entre las lenguas indígenas y los teclados y software existentes. Para zanjar esta brecha, el Foro Permanente en Cuestiones Indígenas de la ONU ha instado a grandes empresas de tecnología a apoyar el desarrollo y la accesibilidad de herramientas digitales que permitan expandir y usar las lenguas de los pueblos indígenas con la participación activa de las comunidades indígenas. Solamente 2 comunidades indígenas en el mundo han participado en este proceso y tienen su teclado. Tienen también el software. Uno de ellos son los Inuit de Alaska. Ellos ya lograron esto. Fue un trabajo tremendo poder hacerlo, demostrando que sí se puede hacer. Los Inuit son de Alaska, del norte, por Canadá, más arriba. Ahí viven ellos. Otro grupo indígena que también ha trabajado mucho, en el cual también tuve la oportunidad de trabajar con ellos en el 2014, son los grupos Sami, los grupos de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, el Ártico, el Polo Norte. Es ahí donde también ellos han logrado el software, el teclado para su propia lengua. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención cuando estuve en Finlandia, que me contrataron para ir a estudiar sus leyes. Yo me especializo mucho en la defensa de los territorios. La defensa de los territorios siempre me ha llamado mucho la atención. Eso me ha llevado a conocer muchos países, muchos lugares, hablando sobre cómo defender los territorios. Y Noruega, Finlandia y Suecia, cuando empecé a estudiar para cómo defender ese territorio, me llevo la grande sorpresa de que ellos no han firmado ningún convenio, no han firmado nada. La mayoría de lo que ellos hacen en sus países es ley moral, o sea, lo hacen porque lo tienen en la cabeza, lo piensan y cumplen con esas leyes. Es por eso también así como los Sami de Noruega, el pueblo Sami, de los pueblos indígenas del norte, es moral. El propio gobierno les ayuda a crear
sus propios sistemas normativos internos y al mismo tiempo también les ayuda a crear sus propios derechos de cómo llevar la lengua a la digitalización. Y el gobierno también, por cuestiones morales, también les ofrece una gran parte del dinero que ellos le dan. Inclusive esos pueblos tienen su parlamento Sami. Yo he estado con ellos, estuve 4 meses y ha sido fabuloso. Estuvimos en la Universidad de Turku, al sur de Finlandia, estuvimos en Finlandia, en Helsinki, y terminamos todo en el Ártico, en Inari. Y es ahí donde se unieron todos los Sami, de que les digo, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Ya vamos en septiembre y afortunadamente me tocaron ver las auroras boreales. Maravilloso. Pero estos son los únicos 2 grupos que tienen la digitalización, el teclado y el software para que ellos inclusive utilizan el Facebook en sus propios idiomas. Son los únicos 2 del mundo. Ojalá algún día el maya sea. Pero bueno, la próxima, por favor. Y esto es lo que dijo la directora Kristin Solbjørg de Noruega. Los sistemas informáticos multilingües existen desde hace 40 años, pero los hablantes de las lenguas indígenas todavía tienen dificultades para poder utilizar su idioma. Queda claro que la industria informática ha fallado a este grupo. Más determinante no puede ser. La próxima, por favor. El empoderamiento de las lenguas indígenas en la era digital. En 2016, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas reportó que el 40% de las lenguas indígenas del mundo estaban en peligro para desaparecer. Esta alarmante declaración llevó a la UNESCO y a Rising Voices, Voces Globales, a hacer una iniciativa que apoya a las comunidades, y han hecho libros, han hecho bastantes cosas y tienen un kit de herramientas. Y en este kit de herramientas que comprende de esto tal. Por favor, la próxima. ¿Qué es lo que dice ese kit? Facilitar, multiplicar, normalizar, educar, recuperar, imaginar, reivindicar y proteger. A mi amigo Jenner, que es una de las personas que hizo esto, lo estuve criticando porque yo estudié con él en Leiden, lo conozco bien a Jenner, y lo critiqué mucho porque lo hicieron solamente en inglés. Para pueblos indígenas lo hicieron solamente en inglés. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser posible? Y que la UNESCO también lo patrocine y sea algo que sale solamente en un idioma. Entonces, ahí está la academia, que a veces la misma academia se contradice, ¿no? Se contradice la academia y por eso algunas veces la academia está bien, pero no todo el tiempo. La próxima, por favor. Y aquí está, un principio clave implica multiplicar la lengua indígena en línea. Su objetivo, más que nada, el objetivo cuando hablamos de la digitalización de los pueblos indígenas en su lengua, es el cambio social. No es ese hecho de que, es que ya puedo leer el maya, ya puedo leer cualquier idioma. Pero bien sabemos que el cambio social, cuando hablamos del cambio social, es que la gente lo acepte, lo comprenda. Les voy a dar un ejemplo que a mí siempre me llama la atención y ustedes me van a decir sí o no. Pónganle un nombre a una locutora, a un locutor de televisión, cualquier televisión. Pónganle su nombre en noruego, o en inglés, o en francés. Y usted va a ver que va a decir, Jean Cludeau. Jean Cludeau lo dijo bien, Jan de Groot, en holandés, lo dicen holandés, lo pronuncian bien. Pero ponle Quetzaltzap.
y ya fallaron. Véanlo, véanlo, es así, ese es nuestro México. Es por eso que ese cambio no es solamente por la lengua, pero también es el cambio social que necesitamos en México, estar conscientes de nuestros patrimonios, de los pueblos indígenas que hoy en día, afortunadamente, después en el 2007 fue firmada la Declaración Universal. Ya vamos a ir casi por 20 años, ¿sí? Y todavía las estamos implicando en nuestra Constitución, la estamos trabajando en los municipios, la estamos todavía tratando de absorber, pero sin embargo el trabajo falta, nos queda mucho para trabajar. La próxima. Y esto es una de las cosas más importantes que creemos nosotros, contenidos propios. ¿A qué me refiero cuando hablamos de crear contenidos propios? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que ya todo lo que ven los pueblos indígenas ya son programas, ya nos los dicen qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y son programas que deberían ser hechos de abajo hacia arriba. Si llegamos a una comunidad, si vamos a un lugar, deberíamos de preguntar qué les gustaría, cómo va a ser. Y no es precisamente porque tengan ellos el derecho ese, que sí lo tienen, pero normalmente un programa urbano no se puede aplicar en una comunidad por diferentes razones. Una es la lingüística, otra es que mucha gente no está acostumbrada a las costumbres de pronto, y muchas de las veces la gente no habla el idioma. Empezando desde eso, ya estamos ahí como, ups, el programa no funciona, ¿no? Pero el programa sí tiene su dinero, sí tiene todas las ventajas para que pueda ser ejecutado. ¿Qué necesitamos? Potenciar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, requiere reducir las brechas digitales, en la cual a mí me ha dado muchísimo gusto escuchar hoy las ponencias en las cuales las dos personas primeras que estuvieron en el panel y hasta la tercera persona, la cuarta persona que habló, hablaron de algo que los pueblos indígenas es súper necesario, algo que la problemática, por eso logré hablar al final con Mario, el que de mejora regulatoria, que son las actas de nacimiento. Es increíble saber que en las comunidades rurales de Quintana Roo existe fácil un 10 a 15% de niños o gente adulta que no tienen un acta de nacimiento. Y sin un acta de nacimiento, pues ya no tienen acceso a programas. Y los niños que no tienen acta de nacimiento no van a la escuela. Bueno, para comenzar, no hay escuelas allá. No hay escuelas. Así que eso es una de las cosas que también necesitamos hacer. Es por tal motivo que los últimos 3 minutos se los voy a dejar aquí a Iván, porque él nos va a decir exactamente cuál es ese programa que pensamos para traer la digitalización a las comunidades. Lo empezamos a hacer, ese programa es magnífico, ojalá que sí nos sea adoptado en su momento. Iván, te dejo a ti la voz. Gracias. Quetzal, quédate, no te me vayas. La siguiente, por favor. Y bien, con Quetzal desde hace ya pues algún par de años hemos venido analizando, trabajando en conjunto. Obviamente nos hemos retrasado un poco, pero por eso está este congreso y gracias a Dios Quetzal ha dado continuidad, ha trabajado muy duro, sobre todo en poderle dar derechos a las comunidades en el derecho a la tierra, muy importante un tema, pero algo en lo que nos hemos topado, en la última slide, ya no hay, el de ventanilla, decía ventanilla por ahí, hemos estado trabajando en un proyecto que se llama AIDA Indígenas. AIDA Indígenas lo que busca es empoderar a las comunidades a que se digitalicen de una forma segura, pero sobre todo a que también puedan tener acceso a esos servicios que hoy en día ahí están disponibles, que tengan acceso
a todo lo que nosotros conocemos en la digitalización, llevar una inclusión financiera segura, llevar educación a estas comunidades en el idioma que necesitan, en el idioma que les puede ayudar a ser incluyentes a esta digitalización. Y Quetzal y yo hemos trabajado en un proyecto no solamente para llevar la educación de la seguridad, sino también crear una ventanilla digital indígena que permita precisamente reducir esta brecha de las actas de nacimiento. Más o menos, hablando en aspectos de identidad, un 35% de las personas indígenas no cuentan con actas de nacimiento, es decir, no cuentan con una identidad fundamental. O sea, no cuentan con un documento que les haga saber quiénes son y que los puedan representar un gobierno y obtener los beneficios de la sociedad en general. Por eso estamos aquí reunidos y el objetivo de este día era precisamente hablar de identidad y terminar, bueno, ahorita no vamos a terminar con otro panel, pero hablar de este punto, apoyar este proyecto, apoyar a Quetzal. Estamos creando también un proyecto que se llama Inclusión Financiera para las Comunidades. Ahora con el Tren Maya se han pagado recursos. Quetzal, ¿si quieres platicar eso? Sí, es increíble lo que ha pasado cuando los pueblos indígenas empiezan a gozar de dinero, ¿no? Y hay algunos pueblos ahí por Carrillo Puerto, en donde no había ido por ahí como por casi un año, estuve haciendo otros proyectos que me tomaron toda mi atención y cuando regresé veo que los caminos, wow, caminos estupendos, caminos magníficos. Ya se había terminado el Tren Maya, ya estaba el aeropuerto y toda esa ruta de los chumpones, perfecta. Entro en esta ruta de los chunes que les llaman por ahí y ¿qué empiezo a ver? Empiezo a ver a gente indígena que cambió. ¿Por qué? Porque recibieron pagos de sus tierras por el Tren Maya, buenos pagos, pero ellos tuvieron también la fortuna de que sus tierras quedaban cerca del aeropuerto, así que también les tocó dinero por el aeropuerto, así que doble, estamos hablando de millones, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó en estas comunidades? Pues la gente se empezó como loca a comprar bocinas, ya todos competían en los pueblos quienes tenían las bocinas más bonitas, televisiones las más grandotas que se puede usted imaginar, cambiaron la fisonomía, porque ya toda esa gente ya pues ya con dinero ya escucha música de banda, ya compraron sus sombreros de esos del norte, esos zapatos que usted ve que van así de puntilla, ¿no? O sea, cambiaron todo. Bueno, no, sin nombrar el alcohol y sus camionetas. Tienen varias camionetas ellos, 2, 3 camionetas paradas en la puerta de la casa. La casa no la arreglaron. La casa sigue lloviendo y caen gotas adentro de la casa. Pero tienen camionetas y no saben manejar. Pero ahí están. Imagínense eso. Es increíble. No sabía yo llorar, reír o decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Es por eso que es necesario esto que hablamos. La inclusión financiera es importante llevarla a las comunidades y estamos desarrollando un proyecto para también hablar del tema. Y bueno, con esto, Quetzal, te agradezco muchísimo tu lucha y bueno, el ejemplo que das siempre. Muchas gracias, maestro Quetzal Saab. Gracias, muchas gracias. Bien, no se vayan, vamos a terminar con un tema muy importante, ya nada más para cerrar. Por favor, Andrés, por favor, Pepe, ya nada más para cerrar. Un tema muy importante, hoy que hemos hablado de digitalización de servicios, de identidad digital, vamos a hablar cómo hacerlo, los estándares que necesitamos para que todo pueda fluir, los estándares tecnológicos para que todo pueda crearse en una identidad digital. Y bueno, le damos la bienvenida de nuevo a Andrés Amante, él es director comercial en FIMPE y vamos también a hablar con
con José Vázquez, que ha estado en otro panel, pero vamos a hablar de esto, de estándares. No se vayan unos minutines y luego vamos a tener un brindis networking. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Bien, gracias Andrés, gracias Pepe. Déjate, bueno, acá hay otro micrófono. Vamos a hablar de algo fundamental, creo yo, que no hemos tratado hoy. Hemos hablado del NIST, que es el National Institute Technology de Estados Unidos, ¿no? Hablan algunos estándares, hemos participado en conjunto, hablaste del INE, hablaste también de interoperabilidad en el gobierno, hemos hablado de la banca. Todos ellos tienen algo en común, ¿no? Todos, la circular única bancaria habla de algo, el INE cuando hace una licitación habla de algo, el pasaporte habla de algo, los estándares que nos rigen en el tema de la identidad. Andrés, muchas gracias. ¿Cuáles son estos estándares más relevantes que tú pudieras mencionar que deben marcar los proyectos de identidad en México? Bueno, primero muchas gracias otra vez, Iván. Yo creo que de los estándares hay muchos, ¿no? Y hace ratito yo hablaba de unos que vienen de Estados Unidos, que provienen del NIST, que marcan unos estándares para la calidad en la captura de biometrías, para la calidad o la seguridad o en la confianza en los procesos de identificación de personas. Pero más que hablar ya de tecnología, yo creo que partimos de algo fundamental y que lo decía yo en la presentación, de poder tener una identidad única, ¿no? Y no tener que estarnos basando en identidades funcionales, sino más en una identidad fundacional, que creo que uno de los grandes esfuerzos que hoy está haciendo el gobierno es con esta CURP, con biométricos. Creo que podríamos llegar a lograrlo y de ahí debe de ser de donde tenemos que partir, de que realmente nuestra identidad sea emitida desde el inicio de manera única y con todos los estándares de seguridad que ya conocemos en temas de tecnología, ¿no? Eso yo creo que no siquiera tendríamos que ahondar mucho. Esos estándares de seguridad ya se conocen en el mercado, ya hay institutos que los emiten, pero simplemente si podemos contar con una identidad única desde el inicio, yo creería que desde ahí podemos empezar a mitigar muchos de los problemas que tenemos hoy en temas de identidad. Gracias, Andrés. Pepe, al momento de implementar un proyecto de identidad, ¿cuáles son, digamos, los desafíos al crear grandes bases de datos biométricas? Tú has participado en el motor biométrico del INE, en la base de datos de Secretaría de Relaciones Exteriores, en el SAT, que tú tenías ese proyecto tan importante. ¿Cuáles han sido esos retos al momento de hacer una implementación de un sistema de verificación de identidad? Ok, gracias nuevamente, Iván, y gracias a los que se quedaron, creo que es importante. Bueno, hay un reto en general que es muy importante. Hoy lo consideramos que es natural lo que tenemos, pero no es cierto. O sea, originalmente tanto había estándares europeos como estándares americanos. En el caso de la parte de la biometría, sobre todo lo que tiene que ver con las huellas digitales, la forma de codificar de los alemanes es diferente a la de los franceses y por lo tanto pues es la tecnología, y la de los americanos pues yo creo que es una copia, pero pues ahí va por el estilo, ¿no? Entonces no ha sido fácil y se adoptó un estándar que tiene que ver con el NIST, que es un estándar americano que no les gusta a los europeos, tienen algún problema ahí, y el NIST es el estándar por excelencia para la interoperabilidad entre sistemas, y tiene varias capas, ¿no? Para que pongas imágenes, para que pongas el iris, tiene diferentes apartados para que puedas utilizarlo de maneras diferentes.
Ya cada estándar existe para las imágenes, un estándar tipo fotografía que puede ser JPG o un BMP, que viene siendo una imagen cruda, se puede decir. Y para las huellas digitales, pues también existe la imagen cruda, pero también existe una imagen comprimida. Y así cada uno de los apartados. Donde ya no podemos interoperar es a nivel vector. O sea, una vez que se convierten las imágenes a numeritos, ¿no? Entonces, cada quien hizo el estándar y ahí no podemos interoperar. Hay un intento por ahí del NIST que tiene algo para interoperar, pero nada más sirve para sistemas con bases de datos pequeñas. Para las grandes bases de datos, los algoritmos propietarios todavía nos tienen amarrados, porque ahí es donde operan los alemanes, los franceses, los americanos, los japoneses también, pero ya fueron comprados, ya no sé cómo quedó ese asunto, pero son muy eficientes, algunos tienen más información que otros, te permiten, por ejemplo, los alemanes detectar huellas vivas que si están tomados a un humano vivo, a un humano muerto, entonces son diferentes los niveles, pero para hacer pues claro, hace unos 15 años no eran interoperables para nada, Entonces había un sistema que fue el que forzó la interoperabilidad, que tiene que ver con el CABIS, o sea, el ABIS criminal, que tiene que ver con la Interpol y con estas. Entonces, pues ellos se pusieron de acuerdo para acabar con los malosos, pero no porque fuera su intención, ¿no? Claro, y ahí viene ya un punto importante que es la incursión de la inteligencia artificial ahora, ¿no? Ahora tenemos ese reto, ¿no? Hablabas hace un rato de identidades sintéticas. Ahora podemos, bueno, no recomendable, no bajen aplicaciones que no necesitan, no se quieran poner guapos ni hacer viejitos, no es necesario. Ahí viene la inteligencia artificial, Andrés, ¿no? Ese es un nuevo reto. ¿Cuál es tu visión de lo que viene para la verificación de la identidad sobre estas identidades sintéticas, como por ejemplo el rostro? Y bueno, hay estándares ya también que hablan de ello, ¿no? Sí, justo. Digo, la tecnología avanza para bien y para mal, ¿no? Porque pues, la tecnología no es buena ni mala, depende mucho de quién la utilice y para qué, ¿no? Entonces, justo la inteligencia artificial viene a ayudar muchísimo en inteligencia para poder detectar, por ejemplo, rostros falsos, ¿no? El famoso deepfake, pero también la misma inteligencia artificial mal utilizada nos está creando identidades sintéticas. Entonces, pues un poquito regresando a la pregunta de qué hacer, ¿no? con este tema de identidades falsas con inteligencia artificial es, pues, usar esa tecnología que existe, ¿no? Hoy el mundo avanza a una velocidad impresionante en temas digitales, entonces estar a la vanguardia utilizando tecnologías. Hoy hay muchísimas tecnologías que pueden detectar a través de una fotografía, una selfie de un rostro, si es un rostro vivo o si es un rostro sintético, y son tecnologías que están avanzando pues muy rápido. Yo creo que lo ideal es estar en la vanguardia, estar a la vanguardia para poder utilizar lo mejor en tecnología que nos ayude a estos temas de prueba de vida. Los temas de prueba de vida también tienen sus estándares, hay ISOs que también miden ¿cómo se llama? Pues qué tan buena es la tecnología. Entonces, utilizar este tipo de tecnologías para poder hacer frente. Ya hay muchísimas tecnologías de prueba de vida que no dejan pasar rostros sintéticos o identidades sintéticas. Entonces, esa sería la solución. Hablas de
¿Es accesible para una empresa poder implementar un servicio de verificación de identidad? Sí, claro, la verdad es que pues hoy más que nunca hay muchísimas empresas que se dedican a esto, nosotros hacemos una parte de esto, pero realmente es muy sencillo de implementar, son SDKs que entran directo a una aplicación y que en cuestión de, pues con un desarrollador pues que le mueva esa aplicación, se puede integrar en cuestión de horas, ¿no? Entonces la verdad es que es muy accesible y ya no es tan costosa como lo era hace muchos años, ¿no? Hoy estamos hablando ya de centavos de dólar, a lo mejor sí 3, 4, 5 pesos para poder tener una tecnología de prueba de vida, pero realmente el beneficio que te da versus el seguir aceptando identidades falsas o hacer frente ahora a posibles deepfakes, pues es mucho mayor. Gracias, Andrés. Pepe, hablabas de sistemas criminales. Así se creó la biometría, ¿no? De ahí vienen los sistemas de verificación biométrica. Obviamente la biometría viene desde hace muchos años, se mide desde hace muchos años, el tamaño del cuerpo, de la boca, varias biometrías hoy se implementan. Es difícil implementar sistemas criminales cuando se tienen ya sistemas civiles, o es más fácil implementar un sistema civil cuando ya se tiene uno criminal. Tienen diferentes implicaciones. Un sistema civil, tú tienes a una persona, tiempo limitado para poder tomarle sus huellas, su rostro y todo, y luego se va. Entonces, en muy poco tiempo tienes que hacer todo el levantamiento, el onboarding, como dices, para poderlo hacer inmediato. Desgraciadamente la parte móvil todavía no está al nivel que se requeriría de calidad para poder manejar una base de datos muy grande, pero esa es una característica. Y por el otro lado, al criminal lo tienes en la cárcel, entonces lo puedes sacar cuantas veces quieras para tomar sus huellas, sus fotos, etcétera, hasta que obtenga la calidad que se requiere. Probablemente una persona que no es criminal, un ciudadano, creo que hay un estándar ahí del FBI que te maneja 8 minucias concordantes, ¿no? Y para el otro, los algoritmos tienen que ser muchísimo más sofisticados y con mayor profundidad, porque lo vas a meter a la cárcel. Entonces, el que va a tomar la decisión, el perito y todo, pues no se la puede jugar con 8 similitudes, ¿no? Entonces, tiene que ser un proceso un poquito más lento. Los volúmenes no son tan grandes, aunque uno pensara que estamos llenos de criminales, ¿no es cierto? O sea, es un volumen muy bajo, viene siendo menos del 1% de la población. O sea, aquí nos quieren criminalizar a todos, pero es muy, muy, muy bajo el nivel de gente que se dedica a ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, son dos sistemas diferentes. Yo nada más quería aunar un poquito sobre la inteligencia artificial, que es algo que hay mucho tema por ahí. Yo digo que la inteligencia artificial es como la capa del rey, que dicen que solo los tontos no la ven. Entonces todo el mundo dice, mira qué bonita capa, no trae nada del rey, pero pues todo el mundo piensa. Entonces, la inteligencia artificial se ha vuelto un argumento de ventas en algunas áreas, en otras puede ser analítica de datos, que ya tenemos mucha experiencia en la analítica de datos. Creo que el juego de ajedrez, que compitió con los rusos y todo, pues yo era niño, entonces ya tiene su tiempo. Entonces, hay muchas cosas. Ahorita la que nosotros estamos conociendo y trabajando de ella es la generativa, la inteligencia artificial generativa. Tiene como fundamento lo que son las bases de datos neuronales.
que son de conexiones. Entonces, si tú me dices del AVIS, por ejemplo, sobre todo el AFIS, que es el de puras huellas digitales de los alemanes, la búsqueda tan rápida que hacen en milisegundos es gracias a las bases neuronales con las que tienen codificadas sus huellas. Y eso pues, ya tenemos, no sé, desde el 2000 en el SAT, ¿no? Entonces ya tiene mucho tiempo. Entonces, ese es como y le preguntas a los alemanes, oye, la tecnología puedo decir que es inteligencia artificial, me dijeron, no me comprometo que mañana hay otra definición de inteligencia artificial. Y una contra, que yo la veo muy poderosa, es que la tecnología base, el motor con el que se hace la correlación de todos estos eventos y crear la sintaxis y todo, no lo tenemos, no lo podemos controlar. Ese lo tienes que pagar, ese lo tienes que estar consumiendo. Entonces, se requiere una capacidad de cómputo muy grande. Por eso también independientemente. Entonces, yo creo que es darle tu información a quien sabe quién y que se quede allá y no se queda contigo, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal problema en este momento de la inteligencia artificial generativa, porque se va a construir una relación con información tuya y no la vas a poder controlar. Entonces, hay otros tipos, ¿no?, de inteligencia artificial que tiene que ver para procesamiento de imágenes, para interpretación del lenguaje, esas que te hacen tu avatar y que hablas y cantas y todo ese tipo de cosas, pues son muy útiles. Ahorita son como de juguete, pero son muy útiles, ¿no? Ya nada más para cerrar el tema, alguna vez en California, en Silicon Valley, fue un muchacho mexicano a presentar un jueguito, un juego para el celular, y andaba buscando levantar fondos y lo contrataron. Y le dijeron, oye, mi jueguito no, tíralo a la basura, a mí lo que me interesa es cómo manejas el giroscopio del celular, porque estás haciéndolo de una forma muy inteligente, ¿no? Y para poder utilizarlo y para poder mover en cuestiones de microcirugía. Entonces, sí hay eso, ahora le llaman a eso inteligencia artificial, pero pues era un juego, ¿no? Y los juegos están también muy avanzados y han hecho gran tramo, sobre todo para los procesadores de NVIDIA y todos los procesadores que se están utilizando para implementar la inteligencia artificial. Y nada más quería comentar. Y es importante, ahorita mencionaba sobre el costo también de tener a la persona enfrente, ¿no? En un sistema de identidad lo más caro es tener a la persona enfrente, ¿no? Y otorgar, el FINPE ha trabajado programas sociales para entrega de recursos, donde se ha implementado la biometría como un seguro, ¿no?, de prevención a fraudes, de prevención a corrupción, ¿no? Andrés, algo que sabes, algo que eres, algo que tienes, los fundamentos de la identidad te permiten tener esa certeza. Pero ya hablando en lo que hace el FINPE hoy, ¿cómo lo hace para darle certeza a un banco al momento de la apertura de una cuenta? ¿Qué es lo que hace el FINPE cuando se implementa un sistema de identidad a un banco para verificar la identidad del cliente? Bueno, nosotros lo que recomendamos, primero hay regulaciones, ¿no? Entonces tenemos una regulación, sobre todo para el sector financiero, mucho para bancos,
que ya te dice el deber ser de cómo debe de ser, vaya la redundancia, un proceso de identificación. Y también va a depender mucho de si tienes la persona enfrente, el proceso costoso, vamos a decirle, que implica tener una sucursal, una persona, personal, equipos, etcétera, y el proceso no tan costoso o más barato, que es el digital. Y cada uno pues tiene unas reglas de juego que marcó la CNBB, ¿no? Tanto para temas presenciales, no presenciales, para bancos y para otras instituciones financieras que pues hoy la CNBB tiene reguladas, ¿no? Y que parte de esos procesos que regula la CNBB es la parte de identificación de clientes. Entonces, pero los puntos básicos que hay que verificar es, revisar o verificar esos datos de la identidad fundacional, porque pues regresamos a lo mismo, no tenemos una cédula de identidad. Entonces, ¿qué nos pide un banco? Nos pide CURP, nos pide una identificación oficial, que para un proceso no presencial pues es una credencial para votar. Para un proceso presencial podría ser un pasaporte, una cédula o de las que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya le cambiaron el nombre. Luego, poder verificar, por ejemplo, en el caso tanto presencial como no presencial, la biometría contra una base de datos gubernamental que emitió la cédula de identidad, en este caso, por ejemplo, con el INE, y pues luego otros procesos. Y dentro de estos, a la hora de capturar, por ejemplo, el biométrico, algo importante que marca la regulación y que también es muy importante, también para entidades no reguladas, es el famoso proceso de prueba de vida, que es verificar que le estás capturando la huella a una persona viva y no pues, a un muerto, o que sea una huella sintética, que no sea silicón. Por otro lado, también en un proceso no presencial, que le estés capturando el rostro a una persona viva y no a un video, a una fotografía, pues, a una identidad sintética. Y cumpliendo con esos procesos sería, primero, verificar la información que te está dando el usuario, ¿no? Con esta identidad fundacional que tenemos, CURP, credencial para votar, que todo exista, y posteriormente terminar de validar que la persona es quien dice ser por medio de la biometría. Pues creo que hemos cubierto todos los puntos para hablar de una implementación de un sistema de identidad, ¿no? Habría nada más que integrar la parte de interoperabilidad. Tenemos muchas bases de datos y es increíble que pues, te piden 2 identificaciones, más las huellas, más el rostro, ¿no? Pudiendo poder interoperar. Bien, pues les agradezco muchísimo por este conversatorio. Muchas gracias a ambos. Gracias por toda esta conversación. Les agradezco. Gracias. ¿Dudas? A ver, tenemos una duda. Perfecto. Biometría remota, es decir, tomar la biometría remotamente. Sí, hoy hay una… Bueno, ¿quieren contestar? ¿Quieres contestar? Sí, de hecho, pues hoy se está haciendo, ¿no? Desde que te capturan una selfie o que una institución financiera te captura una selfie, ya te está capturando la biometría, el rostro es una biometría. En el caso de huellas, sí hay tecnologías que te pueden capturar las huellas a partir de fotografía. No son muy fiables porque es complicado tomarlas, y 2, sirven nada más para compararlas, no para registrarlas. Entonces, porque el registro de una huella casi siempre, bueno, lo recomendable es hacerlo con dispositivos, vas al banco y con esos huelleros donde capturas las huellas, es la única forma, que incluso es válida a nivel regulación. Las huellas de los celulares a una aplicación y que porque pues aquí está la información al final. Si es en el caso de las huellas digitales tomadas por el celular, existe la curvatura que ve el celular. Entonces, esta parte externa se pierde. Okay. Y la cantidad de
características o de minucias que queda es muy pequeña para poder hacer la comparación correctamente. Entonces, como bien dice, puedo comparar una huella que levante aquí contra una huella que yo tenga almacenada ya sea en el dispositivo o en una base de datos. Pero ya hacer una comparación contra millones de huellas en fracciones de segundo ya no sirve. ¿Por qué? Porque tiene poca información para poder hacer la búsqueda en esa base de datos neuronal. O sea, hay muy poca información, aunque le pongamos los 10 dedos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la toma de huellas vía celular no ha sido aprobada, porque de alguna manera cuando la ponemos en la platina se apachurran. Entonces, a la hora de hacer, pues es más grande el área donde está tomando la huella. Ok. Pero podría ser, o sea, si hubiera en un futuro un celular en el que pudieras Sí, ponerla uno bien. no hay ningún problema. Sí, o sea, sí se puede, o sea, pero justo el problema de las huellas que se capturan en el celular, ¿no? Que tú pones la huellita atrás, te captura y te sirve para desbloquear tu celular, tienen la misma complejidad o tienen la misma dificultad que ahorita mencionaba Pepe, que es nada más capturas una pequeña parte de la huella y a la hora de comparar esa pequeña parte de la huella contra millones en una base de datos, que lo que se hace en un proceso de registro es verificar que esa huella no exista 2 veces en una base de datos, a la hora de compararla se vuelve bien complejo porque entonces podría pasar algo que se le llaman falsos positivos, que es que sí de hit con una huella que se parece, porque esa pequeña partecita se parece a la de alguien más, pero no es la misma persona. O al revés, ¿no? Que no de hit cuando sí debería de dar hit. Imaginemos eso en un delito. Hay casos en Inglaterra donde se cree que es la persona. Entonces una persona podría ir a la cárcel sin ser realmente el culpable por utilizar o no utilizar estándares al momento de la verificación, ¿no? Entonces es importante el tema de los estándares al momento de levantar la huella, utilizar la huella. Lo que se encuentra en un dispositivo móvil no es tanto un estándar como los que acaban de mencionar, sino es más bien una verificación 1 a 1 para que tu celular abra. Y si le intentan muchas veces a un celular con el rostro, por ejemplo, mis hermanas, entre ellas son cuatas, abren su móvil con el rostro, ¿no? Y no son la misma persona, no son la misma precisión de este tipo de dispositivos. ¿Se va a poder? Con dinero todo se puede. Entonces sí, la respuesta es hoy se puede todo, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo a estos expertos. ¿Alguna otra duda? Allá, señoritas, ¿no? A ver, acá tienen otra duda, por favor. Gracias. No es duda, pero un poco por complementar lo que comentaban hace un momento. Los celulares, algunos ya traen, bueno, me refiero a los que se abren con la huella digital, no te piden simplemente así como que para registrar tu huella poner como el dedo y ya, sino que te van pidiendo como que le vayas dando vueltas, o sea, para que lo vayan registrando todo, bueno, lo más preciso posible. Sigue siendo igual el mismo caso, ¿no? ¿O en algo cambia? Pues también es los dispositivos o las pantallitas que trae el celular. Sí, si bien, sí, o sea, empiezas a capturar acá y luego te pide que vayas girando, como para que te capture una superficie más amplia del dedo, ¿no? Y que si tú de repente pones el dedo de lado, también te lo pueda leer y no necesariamente lo tengas que poner derecho. Pero sí, también algo que es importante considerar, la superficie con la que se hace la captura no tiene la sensibilidad ni la tecnología que sí tiene un dispositivo para captura de huellas
que vemos, por ejemplo, en el banco, ¿no? Estos ya traen sensores de luces, traen tecnología muchísimo más avanzada que ayuden en la nitidez de la captura de la huella. Si nosotros vemos la huella a simple vista, pues son muchísimos rasgos, algunos microscópicos que no alcanzamos a ver, y todos esos rasgos son lo que hace la huella única. Para poder capturar todos esos rasgos es necesario utilizar tecnología adecuada. Si empezamos a utilizar tecnología que no es adecuada, volvemos a caer en el tema de que a lo mejor esa huella se pueda parecer a la de otro porque solo estamos capturando la primer capa del dedo y no estamos capturando pues todas las capas que sí se necesitan para poder considerar una huella única. Entonces sí volvemos a caer como en el mismo supuesto. Okay. Gracias. Sí, el otro caso es, hay dos tipos de tomas de las huellas. Una es la huella plana y la otra es la huella rolada o rodada, como tiene las dos acepciones. La huella rodada o rolada se utiliza principalmente en la cuestión criminal. Y la huella plana, por lo que explicaba yo del tiempo, se usa en lo que es el labi civil para ciudadanos, licencias de conducir, o sea, gente que realmente sí hay una identificación, pero no hay el riesgo de que puedas estar cometiendo una injusticia, ¿no? Bien, pues agradecerles a todos por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias a Andrés, gracias José. Y bueno, este fue el panel de estándares de la industria de la identidad y con esto cerramos el día de hoy nuestro congreso. Los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana para más sobre el Identity and Cybersecurity Congress aquí en Cancún. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, los que gusten pasar al lobby, vamos a tener un networking ahí en el lobby para todos ustedes por parte del FIMPE.